Vivimos en una era donde todo lo tenemos al alcance de un clic y aún así, ver anime nunca se sintió tan frío y vacío como hoy. Hace 15 o 20 años no teníamos stream, no teníamos internet rápido y mucho menos algunos ni siquiera teníamos TV por cable, pero teníamos algo que las plataformas de hoy destruyeron: mística. Hoy deseo hablarles del cómo pasamos de esperar semanas tras el televisor en canales como Fox Kids y su invasión anime o Cartoon Network con su bloque Toonami a lo que tenemos hoy, y hacerles ver que antes, para muchos, esperar no era un castigo, sino que era nuestro ritual. Y es que hoy pasamos de esa magia a una era de saturación donde consumimos series como si fuera comida rápida. Habitantes del mundo friki, sean bienvenidos una vez más al canal. En el video de hoy vamos a meternos de lleno en la gran evolución del anime en la pantalla. Acompáñenme a ver cómo dejamos atrás los maratones televisivos y llegamos al punto en el que estamos hoy en día. Para entender la dimensión del cambio, hay que despojarse por un momento de la comodidad del presente. Hay que volver a una época donde no existía el concepto de maratonear una serie de forma completa. Ni siquiera teníamos la certeza de si volveríamos a ver ese episodio que nos dejó al borde del asiento. En aquellos años, el anime no se buscaba, se encontraba. Éramos espectadores a la merced de lo que la televisión abierta decidiera programar. Para muchos de nosotros, la rutina empezaba con el timbre de salida de la escuela. Era una carrera contra el tiempo para llegar a casa y encender el televisor y esperar unos segundos a que diera imagen y sincronizara el canal. No nos importaba la calidad de la señal o si el doblaje cambiaba de la noche a la mañana. La experiencia de ver Zatch Bell, Inuyasha o Yu-Gi-Oh por la tarde tenía un peso casi sagrado porque sabías que, si te lo perdías, no había un botón de retroceso ni un catálogo para volver a ponerlo. Y es que la mística de esa era no se terminaba cuando aparecían los créditos del episodio. El anime se respiraba en el entorno. Cruzar los portones de la escuela al día siguiente significaba reunirse en el recreo y teorizar sobre lo que habíamos visto en la tarde anterior. Era una conversación colectiva donde todos íbamos exactamente al mismo ritmo, y esa obsesión se trasladaba a las calles. Intercambiar cartas piratas de Pokémon o Yu-Gi-Oh compradas en el bazar del barrio era genial. ¿O cuántos de nosotros buscamos aquellos juguetes armables que venían escondidos en los productos del supermercado? Es cierto, no teníamos internet, pero teníamos una comunidad viva en un mundo físico. Con el paso de los años, el paisaje audiovisual comenzó a transformarse. La televisión abierta ya no bastaba para una audiencia que crecía y exigía más. Y fue en ese punto donde la llegada de TV por cable a más hogares prometía ser la tierra prometida para todo fan del anime. Para mediados de la década de los 2000, mirar televisión por cable era como entrar en un universo paralelo. Nickelodeon abría las puertas al público más amplio con la llegada de títulos masivos como Yu-Gi-Oh GX, mientras que Cartoon Network sostenía con puño de hierro el estandarte de la acción a través de su bloque más legendario, Toonami. Pero el verdadero hito, el que prometía cambiar las reglas del juego para siempre, fue la llegada de canales dedicados casi en su totalidad para el medio. Señales como el recordado Animax, anteriormente Locomotion, prometían ser un santuario ininterrumpido de animación japonesa a las 24 horas del día. Por primera vez, teníamos acceso a un catálogo que parecía infinito, series con tonos más oscuros, narrativas complejas o de temáticas adultas que jamás hubieran tocado la señal abierta estaban a un botón de distancia de nuestro control remoto. La promesa era perfecta, el anime había dejado de ser un evento fortuito en la tarde para convertirse en una barra de programación continua. Sin embargo, la utopía del cable duró muy poco. Detrás de esa fachada de abundancia, la industria tradicional empezó a mostrar sus grietas más profundas. No pasó mucho tiempo para que nos topáramos con la pared de las decisiones corporativas. La constante repetición de bloques o episodios, los cambios repentinos en los horarios sin previo aviso y sobre todo la abundante censura que alteraba diálogos o cortaba escenas claves empezaron a generar una profunda frustración. Descubrir que la versión de tu serie favorita emitida en televisión estaba mutilada se sintió como una pequeña traición a la fidelidad del espectador.
Hacia finales de esa década y a principios de los años 2010, canales emblemáticos como Animax empezaron a diluir su identidad, desplazando el anime para darle espacio a programas de televisión en vivo o producciones ajenas al género. Y aunque en ese periodo de decadencia aparecieron refugios casi milagrosos e infravalorados como el antiguo canal SAS, que por allá del 2011 o 2012 intentaron mantener la antorcha encendida transmitiendo joyas menos comerciales como Kiva, iShield 21 o Deltora Quest, el mensaje para nuestra generación ya era claro: la televisión tradicional se nos estaba quedando pequeña. El modelo de depender de una grilla de programación fija estaba cayendo y la audiencia, hambrienta por sus series completas sin censura y el ritmo de Japón, ya no iba a esperar a que un canal de cable se decidiera a transmitirlas. La mirada de toda una generación se volcó hacia una pantalla diferente, la del monitor de nuestra computadora. Dar el salto al monitor de la computadora no fue un proceso limpio ni elegante. A principios de la década de los 2010, el internet en nuestro continente era un lujo lento y costoso para la mayoría de los hogares. Descargar un solo archivo podía tomar horas, cuando no días enteros. Por ende, en medio de esa brecha tecnológica, la comunidad hispanohablante construyó su propio medio de distribución, en el único terreno donde no existían las barreras corporativas. Hablo de la cultura del bazar y del comercio informal. Para una generación de clase media, ir a la tienda de anime local o a tiendas afines a la cultura se convirtió en nuestra nueva peregrinación semanal. Ahí no habían licencias oficiales, habían torres interminables de discos en MP4 o DVD quemados en fundas de plástico transparente. Comprar una serie completa encerrada en un disco no solo era la forma más accesible de encontrar otro medio por la evidente falta de programación en la televisión, sino que por primera vez teníamos el control de nuestro tiempo. Ya no había que esperar al día siguiente para ver lo que queríamos ver. Podíamos sentarnos enfrente de nuestro reproductor de la PC y ver 5, 10 o 15 episodios seguidos o hasta lo que nos diera la gana. Pero esta etapa trajo consigo una contradicción gigante. Por un lado, la piratería democratizó el anime en cada rincón del continente. Por el otro, le causaba un daño silencioso a la propia industria que amábamos. Aunque gracias a los discos piratas y a los archivos de internet, las series se volvieron un fenómeno de masas en nuestra región, las ganancias remunerativas para las casas productoras y estudios de animación en Japón en muchos casos era escasa. Muchos productos dependían de las ventas del formato casero y la mercancía oficial para sobrevivir, y la falta de ingresos internacionales debilitaba un sector que ya de por sí trabajaba al límite. Sin embargo, en medio de esta clandestinidad nació una de las manifestaciones más puras de la cultura de internet: los fansubs, grupos organizados de fanáticos que, sin recibir ningún solo centavo, dedicaban noches enteras a traducir, editar y subtitular episodios por puro amor al arte. No era una traducción fría de algoritmo, pues los fansubs tenían una personalidad, una mística y un alma artesanal única. Utilizaban tipografías de colores llamativos para los ataques de los personajes, efectos visuales en los openings y notas de pie en la pantalla donde el traductor se tomaba el tiempo de explicar el contexto cultural de lo que sucedía en el momento. Y es que los discos piratas de anime servían para aquellas personas que no tenían acceso a portales web que se convirtieron en leyenda. Páginas como AnimeIt, el surgimiento de JK Anime y el fenómeno de Anime FLV eran la forma en la que muchos disfrutaban anime en aquellos días, y me atrevo a decir que hasta actualmente. Sin embargo, estos no durarían para siempre en solitario en la cima, pues aunque empresas de entretenimiento digital ya existían desde hace tiempo, no fue sino hasta partir del 2015 cuando el modelo de streaming legal vivió su verdadero auge e impulso gigante en el mercado del anime. Las grandes corporaciones entendieron el valor del contenido simultáneo y de libre censura, posicionando sus catálogos oficiales y dejando a la piratería no como la única opción, sino como lo que siempre fue: una vía alternativa de escape que coexistía en los márgenes de la red. Y es que sí, es evidente. A partir del año 2015, el tablero se reconfiguró por completo. Las plataformas de streaming oficial tomaron un impulso definitivo. La televisión se retiró del juego, y aunque existen vestigios de esa época 2000era con canales como ETC en Chile, la experiencia de ver anime se volvió más práctica, limpia y accesible que nunca.
Hoy estamos a un solo clic de distancia de miles de títulos de alta definición, con subtítulos oficiales en cuestión de horas tras su emisión, e incluso con doblajes producidos a la velocidad de la luz. Sin embargo, en medio de este océano de comodidad se siente un vacío que es difícil de ignorar. Pasamos de la escasez y la mística de la espera a la saturación absoluta. El anime dejó de ser un ritual para transformarse, en muchos casos, en el contenido de consumo rápido. Antes, el hecho de tener un solo episodio por semana o depender de la grilla de un canal generaba una expectativa colectiva gigantesca. Hoy, la presencia de listas interminables de estrenos simultáneos fragmenta la audiencia. Mientras esperamos el siguiente capítulo de la serie del momento, tenemos un catálogo indefinido para distraernos, disolviendo esa tensión narrativa que antes nos tenía semanas hablando sobre ello. Pero el cambio más profundo no ocurrió tras las pantallas, sino que desde mi perspectiva fue en su entorno. Paradójicamente, la era que nos conectó a todos a través de grupos de WhatsApp, servidores de Discord o foros en línea con comunidades masivas en redes sociales destruyó el espacio físico. La masificación del medio nos dio acceso a todo, pero extinguió el ritual de salir de aquella escuela, correr al televisor y llegar al día siguiente para teorizar cara a cara con nuestros amigos. La conversación en cualquier espacio físico fue sustituida por comentarios anónimos en casillas de reproducción. Muchos de los que crecimos en aquellos años nos encontramos hoy en un panorama donde la pasión sigue intacta, pero aquellos compañeros de pasillo ya no están. La creación de contenido en plataformas como esta se convirtió, en el fondo, en la forma moderna de intentar llenar ese vacío, en la nueva forma para volvernos a reunir a hablar de lo que amamos. Este video no trata de romper en llanto por el pasado, ni de negar las ventajas evidentes del presente. Es innegable que la masificación del anime le abrió las puertas a millones de personas que antes eran marginadas por sus gustos, pero entre el ruido de los algoritmos, la inmediatez y las prisas por la siguiente temporada, vale la pena hacer una pausa y recordar de dónde venimos, porque al final del día, las plataformas nos dieron la comodidad de tenerlo todo. Pero fuimos nosotros, con nuestra paciencia, nuestros discos quemados y nuestra comunidad de calle, quienes le dimos a este medio su verdadera mística. Y bueno, habitantes del mundo friki, espero les haya gustado el video. Si es así, porfa, déjenmelo saber en la caja de comentarios, porque saben que los voy a estar leyendo. No olviden de suscribirse, de dejar su like y de compartir el video para que el algoritmo nos trate cada vez más bonito. Yo me voy, no sin antes despedirme. Mi nombre es Holy y nos vemos hasta el siguiente video. Bye.